Perfecto, muy buenos días a todas y a todos y quienes nos siguen en las redes sociales del Centro de Estudios en Educación Pública. Eh, Hoy estamos iniciando con la mesa redonda, la Administración Pública en el Mundo Complejo de la Globalidad, que organiza el Comité Académico de la Carrera de Ciencia Política y Administración Pública del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, CACS, de la UNAM. En primera instancia, cederé la palabra al doctor Ricardo Valle Berrones, coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública. Adelante, doctor. Muy amable, Gerardo, gracias. Bueno, pues saludo en primer término a todas y a todos, a Mariana Tercero, a Alicia Islas, a Salvador Mora y a Eduardo, que tendrá la moderación de esta mesa, y expresar el beneplácito y el gusto de estar nuevamente reunidos para fines de trabajo con nuestros colegas de Acatlán, con quien mantenemos una comunicación muy fluida y relaciones muy cordiales. Creo que este es un buen ejercicio que se realiza en la lógica de lo que espera el CACS de las carreras de ambas instituciones. Y también nos complace tener la presencia de gente muy calificada y muy profesional y enterada del tema que hoy se aborda desde el punto de vista de las complejidades de la administración pública. Y eso nos llena, digamos, de una tranquilidad, porque siendo un tema que tiene sus propias lógicas, sus propias contradicciones, sus propios interrogantes, creo que las personas que han sido invitadas en esta mañana acreditan cartas credenciales en lo académico y en lo profesional para analizar, para discutir y argumentar sobre esta importante problemática. Subrayo que este ejercicio que el CACS nos convoca y en buena manera nos exhorta es ejemplo de cómo se pueden aprovechar las capacidades de las dos instituciones, nuestra facultad y Agatlán, y da prueba de que el trabajo de acercamiento y de comunicación e intercambio, sin duda siempre es el mejor camino para generar conocimiento útil, aplicado y explicativo que la opinión pública tiene todo el derecho de conocer y merecer, porque el conocimiento es un bien público. Bienvenidas y bienvenidos y el mejor de los éxitos. Muchas gracias, Lalo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y bueno, bien, daremos inicio a esta mesa redonda, que sin duda la administración pública en un mundo contemporáneo enfrenta desafíos en un contexto de globalización y más en esta complejidad en la que nos encontramos ahora, en el sentido de que la administración pública al final de cuentas tiene que mostrar adaptabilidad por parte mismo de las instituciones para satisfacer estas demandas de la sociedad y aprovechar las oportunidades para que surgen precisamente en este mundo interconectado, en donde vemos una interdependencia, vemos el avance de las tecnologías, de la comunicación, la inteligencia artificial, no se diga, esta gobernanza participativa también, así como los desafíos medioambientales en una economía global. Para ello vamos a dar inicio y le cederé la palabra a la maestra Alicia Montserrat Islas Gurrola, quien es secretaria académica del Centro de Estudios en Administración Pública y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del Instituto Nacional de Administración Pública, miembro del Consejo Consultivo del Plan DAI del INAI y del Comité Editorial y la Comisión de Género del INAP. Es investigadora asociada al Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales de la UNAM. Fue miembro del Grupo Asesor del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2021-2023 de la Ciudad de México, secretaria técnica del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM y ha participado en proyectos de investigación, consultorías, tutorías, diplomados sobre gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, políticas públicas, innovación social, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Cursó estudios de grado y posgrado en Administración Pública en la UNAM y realizó actividades académicas de investigación en la Universitat Pompeu Fabra de España y la Universidad de Bolonia en Italia. Sus líneas de investigación son feminismo, administración pública, gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y gestión de las organizaciones de la sociedad civil. Cada uno de las y el participante tendrán una intervención de 15 a 20 minutos en su primera intervención. Después de ello daremos paso a preguntas y respuestas
de quienes nos acompañen ahí en las redes sociales y después una intervención breve de cierre. Entonces, maestra Alicia, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, maestro Eduardo Leal. Primero que nada, saludo a todos quienes se encuentran en este espacio y también a quienes nos siguen por redes sociales. Quiero también externar mi agradecimiento para la maestra Leticia Cano y el maestro Carlos Viloria, que siempre muy diligentemente junto con su equipo apoya para la realización de estas actividades. Y también, por supuesto, saludar al Centro de Estudios Políticos, con quien también se coordina esta mesa. Bien, en este sentido, ¿no? Me gustaría empezar llamando a la reflexión en esta mesa con respecto a este tema que es muy amplio, ¿no? Sin duda, hablar de la administración pública en el mundo complejo, por principio, sitúa a la administración pública dentro de una lógica de trabajo sobre base impredecible. Y como hemos visto, como se ha estudiado durante mucho tiempo, la administración pública tiene que generar certezas, tiene que generar también mecanismos que dé seguridad a la sociedad, que también permitan que los procesos, tanto jurídicos como económicos, como de otra índole, políticos, por ejemplo, puedan tener una regularidad y puedan funcionar de manera normal. Entonces, cuando estamos inmersos en una lógica de complejidad, ya implica per se una discusión muy amplia, ¿no? Sobre la que hay diversas perspectivas que se pueden analizar, y cuando además sumamos la variable globalidad, pues bueno, estamos todavía en un ámbito de mayor, ¿no? Trabajo de la administración pública, de mayores retos, y también, y sobre todo, la idea de cómo repensamos no solo a la administración pública como un campo de conocimiento, como un elemento de acción, sino también como una respuesta coherente frente a estos contextos y frente a las problemáticas. Por principio, ¿no? El título sugiere que cuando hablamos de las administraciones públicas en el mundo complejo, hablamos también de cómo hacemos para que nuestros gobiernos sean efectivos, ¿no? En el fondo, el poder identificar esta característica lo que nos lleva es a saber cuál es el contexto, pero también a pensar qué hacemos. Y un ejemplo claro está supongamos, en las situaciones de migración, que son cada vez más visibles, no solo en México, sino en diversas partes del mundo. Pensemos que derivado de estos flujos migratorios que han habido y que se han incrementado por sequías, por guerras, por problemas ambientales, por muchos otros elementos, hemos llegado a tener, por ejemplo, en México, problemas fuertes con respecto a políticas migratorias, cómo atendemos a estas poblaciones, ¿no? También, en este mismo sentido, por ejemplo, encontramos que hay gente que sigue, sobre todo en el ámbito rural, buscando en la migración un camino para resolver ciertas carencias económicas, de accesos a servicios, de calidad de vivienda. Entonces, si hablamos de migración, estamos empezando a ver uno de estos problemas complejos que enfrenta la administración pública y que además se inserta en esta lógica de globalidad. Recientemente reflexionaba con algunas y algunos estudiantes respecto a, por ejemplo, la población en situación de calle, que en México actualmente ha incrementado justo por población migrante que viene de Sudamérica, y al no encontrar esta respuesta institucional, esta respuesta de las administraciones públicas, pues bueno, tienen que vivir en las calles. Y estos son también situaciones que la administración pública debe atender, a las que debe responder. Por tanto, entonces, tenemos que cuando hablamos de la administración pública y la complejidad, también nos estamos enfrentando a un elemento base. Recordar que a la administración pública en sus orígenes pues se le ha concebido como un campo que está orientado a la sociedad, a poder dar respuesta, ¿no? A los problemas que enfrenta esta sociedad. Y un primer elemento que es partir de la base donde las soluciones no abarcan absolutamente ni a todos los actores, ni a todos los contextos, ni a todos los espacios,
pues ya per se genera una crítica, ¿no? De los gobiernos. También se observa que en esta lógica, pues bueno, hemos tenido como administraciones públicas también que coordinarnos con no solo diferentes niveles de gobiernos y diversas instituciones, sino también con otros países, otros estados, pero también, por ejemplo, con algunos organismos internacionales. Pensemos en el caso, que es relativamente reciente, pero de la gestión de la vacunación para o frente a COVID, ¿no? En un principio era un problema que estaba, ¿no?, emergiendo como una crisis sanitaria, pero que empezó a impactar también en otros ámbitos, económico, político, el desgaste también social, y cuando vino el momento de empezar a desarrollar elementos para tener vacunación para toda la población, se tuvo que hacer un mecanismo internacional desde esta lógica de globalidad para poder ir distribuyendo, ¿no?, estas vacunas. Y esto genera, sin duda, que nuestras administraciones también tengan que desarrollar otras competencias que regularmente solo se asociaban con una simple área de política. La parte de política internacional, de relaciones internacionales. Sin embargo, frente a estas contingencias, que además sitúan el elemento de globalidad como la clave para poder dar también una respuesta desde los gobiernos, pues bueno, esto implica que nuestros gobiernos tengan que estar más preparados. Recuerdo mucho al principio de la pandemia con estos elementos de la vacunación, las discusiones que había sobre quién tendría que llegar a estos acuerdos para que con el mecanismo COVAX llegara lotes de vacunas para México. Si relaciones exteriores, si Hacienda, si una coordinación de ambos, ¿no? Este tipo de cuestiones son los que nos llevan a pensar que la administración pública ya no solo tiene que pensar en cómo se orienta hacia la sociedad, sino también cómo hace más efectivos sus mecanismos de coordinación. Además de eso, pues bueno, si nos quedamos simplemente con una idea de la administración pública como la encargada de proveer bienes y servicios a la sociedad, pues también nos adentramos a otras discusiones desde la lógica de complejidad y de globalidad. Pensemos, por ejemplo, ahora en lo que ha sido denominado como los bienes públicos globales, ¿no? Este medio ambiente sano, hoy día el agua, que pensaríamos o que si solo nos quedamos en la esfera de México, bueno, es un tema latente, es cotidiano, ¿no? Y que también revela mucho de cómo se han desarrollado elementos de gestión dentro de las administraciones a nivel local, pero también a nivel nacional. Sin embargo, el problema de escasez de agua es un problema mundial. Y no es actual, ya tiene varios años que se ha intentado articular una política para poder hacer frente a esto. Incluso estos conteos del día cero, ¿no? Que hay organismos internacionales, organizaciones civiles, también transnacionales, que tienen ya desde hace varios años estos conteos de qué ciudades se quedarán más próximamente sin agua. Y esto es también un reto frente ya a los bienes públicos, no solo son elementos que impactan a las gestiones de gobiernos nacionales, a las administraciones nacionales, sino también de otro tipo. Pensemos que en ese sentido, entonces, hay mayores retos para las administraciones, porque tenemos que pensar en cómo generamos mecanismos de regulación internacional, también a los que estos mecanismos que ya existen y que algunos, por ejemplo, en el caso mexicano, los hemos adoptado a través de convenciones u otro tipo de instrumentos jurídicos, ¿no? ¿Qué tanto siguen respondiendo a la realidad que enfrentamos como país? ¿Qué tantas ventajas o desventajas nos generan? Además de eso, vamos a pensar que también muchos de estos que han sido denominados como bienes públicos globales, el tema del medio ambiente, un mercado eficiente, la seguridad, la paz, ¿no? Todos estos tienen un vínculo directo con derechos humanos, frente a los cuales los estados tienen obligaciones muy precisas y muy claras. Garantizar, proteger, respetar. Lo que implica que no solo debe de haber recursos, también debe de haber política pública que pueda
y respondiendo a cada una de estas obligaciones. Y que es una parte que luego suele olvidarse frente a las violaciones a estos derechos humanos. El Estado es responsable y tiene que generar mecanismos para la no repetición y para también reparación de daños. Esto implica también que las administraciones públicas en la complejidad tienen que pensar ya no solo en dar o en cómo hacemos para coordinarnos, sino también cómo respondemos frente a las fallas que concretamente como administraciones públicas tenemos. Evidentemente esto implica que también tengamos que tener cada vez mayor especialización y participación en espacios de concertación, de diálogo, tanto a nivel internacional como nacional. Y como mencionaba hace unos momentos, también cada vez es más o cada vez son más las personas, los miembros de sociedad civil que se involucran en la gestión de todos estos asuntos públicos, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, dentro de la lógica de gobernanza, hay elementos como la Alianza para el Gobierno Abierto o también pactos con respecto al medio ambiente que involucran sí o sí la participación de organizaciones de sociedad civil para el diseño de programas, de políticas. Y pues bueno, en este sentido también tenemos un gran reto. En muchos de estos foros se diseñan políticas que suponen o juntan intenciones de acción pública en el ámbito global, pero también cómo hacemos para que estas políticas, estos programas que se deciden, respondan a las demandas concretas de las poblaciones de los países. Es decir, cómo hacemos para que los mecanismos se conviertan en lugar de mecanismos de implantación en mecanismos de implementación. Entonces, estos son retos también muy fuertes que dentro de la lógica del mundo complejo las administraciones públicas enfrentan. Me gustaría también, un poquito, no voy de tiempo, pero me gustaría también, ¿no? Apuntar hacia otra reflexión importante, considero, y es que además de todos estos elementos, los actores nuevos que se involucran, también las nuevas formas de relación, tenemos también que dentro de las mismas administraciones, pues tenemos legados, prácticas de la administración pública que se entendía como una administración pública tradicional, por ahí también algunas ideas más promovidas desde la lógica de mercado y gerencial, como con la nueva gestión pública, y también la emergencia de prácticas de gobernanza, prácticas de gobierno abierto, y en todos estos elementos, ¿no? De repente necesitamos establecer ciertos acuerdos, echar mano más de ciertas técnicas que a veces no es tan fácil dentro de la lógica organizacional lograr. En este sentido, ¿no? Creo que es muy importante también hablar de la administración pública en el mundo complejo como una administración pública que sí o sí tiene que voltear a ver cómo en su interior hay diversas cosas positivas, pero también hay ciertas contradicciones, hay ciertas prácticas y cómo trabajamos con ello, ¿no? Además de eso, pues bueno, una lógica que siempre ha acompañado a los gobiernos, pero que en los últimos años se hace más evidente, la lógica de los recursos escasos. Entonces, creo que en esa parte también la complejidad entendida como la articulación de diversos elementos y diversos actores para poder explicar o tratar un problema, pues también es un reto importante. Eh, un poquito para cerrar esta primera intervención, sin duda el aspecto tecnológico es un aspecto que transforma también mucho esta lógica de cómo trabajan las administraciones públicas, pero también sumaría la heterogeneidad social que cada vez es más palpable y es cierto, y no solo es una realidad en México, hay mucha polarización entre la sociedad. Y esto ha generado también ciertas tensiones sobre cómo se percibe el deber ser y el ser de las administraciones públicas. Y en este elemento de complejidad y de globalidad, creo que es una reflexión a la que también nos debemos acercar y empezar a pensar
¿cuáles son los elementos que desde la administración pública tenemos que generar para ser más cercanos justo a esta sociedad, ¿no? Para que estos elementos de polarización que pueden influir en la percepción del trabajo de las administraciones, pues bueno, también tengan otra forma de tratamiento. Por mi parte serían las primeras reflexiones que compartiría, maestro Eduardo, y agradezco mucho por la oportunidad. Muchas gracias, maestra Alicia. Sin duda es unas reflexiones tan interesantes en el que destaco precisamente estos retos y este mayor trabajo de las administraciones públicas y repensar precisamente cuál sería su papel y como respuesta coherente a estos desafíos que está enfrentando actualmente esta administración, este mundo global, ¿no? Y como bien ya decía también Niklas Luhmann, que la complejidad a mayor volumen es mayor la posibilidad de evolución. Por tanto, al final de cuentas, ese es el gran reto de la administración pública, de toda administración pública, es evolucionar, innovar para dar respuesta precisamente a todas las demandas de la sociedad y poder resolver o tratar de resolver todos los problemas a los que se enfrenta precisamente todo gobierno. En este sentido, también daré la palabra al doctor Salvador Mora Velázquez, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con maestría en estudios políticos y sociales y doctorado en estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesor de tiempo completo, adscrito al Centro de Estudios de Sanción Pública. Sus líneas de investigación versan sobre el desarrollo de instituciones democráticas, elecciones en México y América Latina, federalismo, republicanismo y ciudadanía, corrupción, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas en materia educativa y reforma educativa en México, métodos y técnicas de investigación. Doctor Salvador, muchas gracias por estar con nosotros y adelante le cedo el uso de la voz. Muchas gracias por esta invitación al Centro de Estudios. Agradezco también al Centro de Estudios de Administración Pública, en especial al doctor Valle y a la maestra Alicia, mi participación, a ti, Eduardo, y a la maestra Mariana Tercero. Voy a exponer tres ideas básicamente. La primera es, cuando me propusieron participar, localizaba una lista que varios autores han tratado de ir desarrollando a lo largo de cuáles son los retos, cuáles son estos eventos que han sacudido a los gobiernos y los han forzado a ajustes y modificaciones en diversas direcciones. La maestra Alicia refería el elemento de los bienes escasos o recursos escasos. Habría que también referir también a la recurrente precariedad y crisis fiscal en los gobiernos. Tanto autoritarios como democráticos han estado expuestos a esta condicionante. Podemos advertir, ha pasado proyectos populistas en los años 30, 40 y nuevamente una especie de repensar propiamente la viabilidad de un proyecto desarrollista. Sin embargo, la reconfiguración neoliberal de los estados sociales democráticos en los últimos 40 años han dado cauce y viabilidad y revitalizan al Estado y al mismo tiempo a las administraciones. La globalización como un reto no solamente ha sido económica, sino social, cultural. Ha propiciado crecimiento, pero al mismo tiempo ha agudizado la desigualdad social. Desigualdad que no solamente atañe a países y a estados, sino a regiones, lo cual condiciona propiamente una marginalidad que lleva a ciertos teóricos ya más allá de la administración a colocar las teorías de los 2 tercios, en los cuales 2 tercios de la población se ven excluidos de los procesos de integración. También la autonomía y el predominio del capital financiero en las actividades económicas y las crisis globales que desde 1994, pasando por 2008, con daños económicos y sociales en todos los países, representan retos y al mismo tiempo
riesgos de repetición probable en un futuro y en los cuales las administraciones no necesariamente tendrán la capacidad de contar con las respuestas eficientes y efectivas para hacer frente a las mismas. La incorporación generalizada de sistemas tecnológicos de información y comunicación es otro de los elementos que desde los años 70 ya autores como Matilar hacia ver, pero autores más recientes nos llevan propiamente a cómo han y vendrán a redefinir a las administraciones. Carlos Ramió es uno de los autores que más precisa en esta línea, en la inteligencia artificial y las burocracias. No sin dejar fuera, también hay que ver cómo la inteligencia artificial, la tecnología han modificado los procesos productivos y administrativos. El trabajo se ha automatizado, se ha digitalizado, se ha robotizado. El acceso al empleo, los contenidos y los procesos de la educación también están inmersos en esta misma condicionante. El impacto de la conectividad y movilidad de los dispositivos tecnológicos en las conductas personales ha llevado a que autores como Jacques Attali refieran a que hoy en día cada vez más estamos ante la presencia de ciudadanos nómadas. Bajo ello, la gran pregunta sería, ¿cómo gobernar esta complejidad? Autores como Innerarity refieren que la única manera es buscar aquel modelo de gobierno que posibilite la misma gobernabilidad. Y bajo ello hablan propiamente de la transformación de la democracia para dotarla de capacidad e introducir en el proceso de formación de la voluntad política toda la riqueza de las ideas, la pluralidad de la misma, las experiencias, las expectativas y la innovación. Quizá lo que dejan fuera autores de esta talla es advertir y qué va a pasar con los gobiernos. Y ahí habría que revisar autores como Ramió, el quien refiere que lo que estamos viviendo también es un problema evidentemente fuerte. A razón de revisar la experiencia española, señala que hay un proceso de descapitalización de las administraciones públicas mediante lógicas de neoclientelismo de carácter político y la inhibición política ante la necesidad de renovar sus arquitecturas organizativas y sus modelos de gestión de recursos humanos. Al mismo tiempo señala la falta de un buen liderazgo político de las instituciones públicas que fomenten mejores gobiernos o delineen y superen los males y pésimas administraciones que han habido. Si seguimos en esta línea, podemos advertir, las arquitecturas administrativas necesariamente requieren modificarse en tanto ganar complejidad para atender los problemas que aquejan a la sociedad. Lo que se ha visto desde el ámbito de la política es que los partidos tradicionales y los actores políticos tradicionales no han ofrecido estas respuestas. Los ciudadanos cansados de esta, voy a llamarle, desierto de propuestas, pues han volcado a experiencias más subjetivas, movimentistas, lo cual evidentemente no necesariamente pueden llegar a ser aprendidas por la gestión pública. Se han lanzado a los brazos de nuevos liderazgos y esos liderazgos necesariamente prometen gobiernos que desgraciadamente son más autoritarios en su manera de llevar las riendas de una nación. También al mismo tiempo podemos dar cuenta que se piensa que estos modelos autoritarios garantizan una mayor eficacia. Sin embargo, habría que dar cuenta las restricciones que se dan sobre las libertades. Los procesos de privatización son otro riesgo que ha sido señalado y criticado desde regiones en las cuales predominan proyectos más ideológicos o basados más en principios ideológicos o valores ideológicos que propiamente en principios tecnocráticos y racionales. Esos proyectos necesariamente ven negativamente la dotación de servicios universales en materia energética, en materia de transporte, pensiones, haya sido, vamos a llamarle, capturados por el mercado. El problema es dar cuenta cómo devolver y regresar al Estado y propiamente a las administraciones para que lleven a cabo la regulación pública de estos servicios. Y creo que en este sentido hay que advertir,
hay que encontrar un nivel formal, pero también material en el cual las administraciones tengan esta capacidad de gestión. Lo que nos ha devuelto, y ahí retomaré un poco lo que señalaba la maestra Alicia, con respecto a las crisis, la recurrencia cada vez más corta de las mismas. Y hoy en día hay que agregar propiamente aquellas que devienen de fenómenos naturales, necesariamente se convierten en factores que han redundado en la debilidad de las instituciones públicas, han redundado en mostrar y evidenciar la debilidad de liderazgos políticos tradicionales que son impotentes para ofrecer las respuestas necesarias a una sociedad demandante, a una sociedad que busca ser más participativa. Estas condicionantes abren las puertas al populismo e incrementan la presencia de actores que necesariamente ofertan salidas fáciles, salidas que son ficticias en la medida de que evidentemente muestran excepcionalidades en las cuales los gobiernos y las instituciones públicas son y muestran mayor eficacia para resolver crisis sanitarias, crisis económicas, crisis laborales y sociales, más allá de estos, voy a llamarle, personalismos políticos que han primado en América Latina en particular. Para ello, cierro mi idea y mi planteamiento retomando a Robinson y a Acemoglu en su libro El pasillo estrecho, quienes hablan que a la lista de problemas que enfrenta la sociedad global hay que recuperar la fuerza del Estado, lo cual no significa más Estado, sino mejor Estado, con administraciones más fluidas que atraigan el talento y recuperan algunas pocas competencias estratégicas ahora en manos privadas y mayor calidad de liderazgo político de las instituciones, que es el reto más complejo. Y por último, ante este regreso innecesario, volcamiento de recuperar al Estado, que éste se maneje con mayor transparencia y capacidad de control social bajo vías y mecanismos democráticos, lo cual lleva necesariamente a algo muy simple. Hay que reinventar al Estado y solo excepcionalmente ampliarlo para que sea un mejor Estado. Gracias. Muchas gracias, doctor Salvador Mora. Sin duda, gobernar la complejidad en un mundo global implica desarrollar estrategias y enfoques que permitan precisamente a los gobiernos abordar desafíos multifacéticos, sin duda, para enfrentar a las sociedades actuales. Entonces, y esta reinvención del Estado, como usted lo manifiesta, es un punto de partida precisamente para poder llegar a desarrollar estas mismas estrategias, ¿no? Entonces, cederé la palabra ahora a Mariana Tercero Ruiseco, quien es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales en la FES Acatlán. Cuenta con estudios de maestría en alta dirección de gobierno y políticas públicas por el Instituto Ortega Vasconcelos. Es especialista en instituciones administrativas de finanzas públicas y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la FES Acatlán. Ganó mención honorífica del premio de tesis de licenciatura en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, sección mexicana del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Formó parte de la tercera generación del curso Liderazgo Transformacional para una nueva forma de hacer política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en Argentina. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el área de la administración pública, especializándose en el estudio de las finanzas públicas y la contabilidad gubernamental. Sin duda, su papel dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, como control de ingresos, en la Contraloría de Ingresos, como subdirectora de ingresos y administradora del Hospital Materno Infantil, del ICEMIN, del Estado de México, obviamente, y se desempeñó como jefa de Departamento de Control de Inversión y de Departamento de Seguimiento y Registro Contable en la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. En el ámbito profesional también se desempeña como profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
en ambas en la licenciatura de Ciencias Políticas y Sociales. En Ciencias Políticas y Administración Pública. También forma parte del cuerpo docente del posgrado de la FES Zacatlán en la especialización de instituciones administrativas de finanzas públicas. Actualmente continúa impartiendo diversas cátedras, conferencias y coloquios, además de que participa como sinodal y asesora en distintos trabajos de titulación, tanto en licenciatura como en la especialización. Maestra Mariana, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Un privilegio compartir esta mañana estos importantes temas de la administración pública con mis colegas de la Facultad de Ciencias Políticas, agradecidas desde la invitación a la sección académica de Ciencias Políticas de la FES Zacatlán y también de Administración y Economía, la maestra Julieta, al programa político y al doctor David Morales, jefe de la sección de Ciencias Socioeconómicas. Y bueno, para empezar, pues a mí, retomando algunos de los posicionamientos que ya han planteado mis colegas que me antecedieron, me gustaría retomar estos puntos importantes que tienen que ver con la profesión de gobernar en los tiempos complejos de la globalidad. Y de ahí me gustaría un tema muy puntual que es la gestión de recursos humanos y su profesionalización. De ahí, pues, digamos, nosotros quienes estamos en el campo académico y docente, sabemos la importancia de estos temas y sobre todo el tercero de estos puntos que me gustaría plantear esta mañana, pues es hablar sobre una ruta para el futuro y algunas conclusiones generales. De manera, pues, a esbozo de una introducción, me gustaría decir que a menudo las organizaciones públicas mexicanas pues no pueden o no se preocupan por garantizar condiciones materiales suficientes para la provisión de programas y servicios públicos. Ya ahorita mis colegas planteaban algunas de estas causas y pues también esto ha generado que pues de alguna u otra forma a los burócratas pues no se les den las herramientas para llevar a buen puerto sus responsabilidades. Además, siguen siendo comunes los problemas de probidad. De ahí la corrupción administrativa, la captura política de estructuras y procedimientos. Asimismo, persisten desigualdades, opacidad y debilidades en los mecanismos de motivación y compensación, como es el caso de los sistemas de remuneración de los y las servidores públicos. De ahí, pues todo esto, pues en suma, estarían dándonos un panorama de problemas de efectividad y que sobre todo, pues nos están planteando retos en la ejecución efectiva y sobre todo, pues en la realidad sobre temas sumamente importantes. Si queremos mejorar la efectividad de las burocracias públicas y por ende del gobierno y sus políticas y la administración pública, pues debemos preocuparnos por invertir en las personas que ejecutan las acciones en el gobierno. El servicio público es importante y la evidencia sugiere que buena parte de los problemas que se enfrentan día con día, pues se relacionan con el descuido y el desinterés por estas personas. Por tal motivo, debemos redignificar el servicio público, tanto en términos simbólicos como materiales, ya que es un imperativo en sociedades con aspiraciones democráticas. Ya planteaban por ahí algunos de estos puntos. Y en este sentido, pues hay que hablar, ¿no?, del término profesionalización, que tiene una connotación positiva en la sociedad. De hecho, en la era de los nuevos populismos y de las crisis de la democracia liberal, pues la idea de funcionarios profesionales, pues más bien tiende a identificarse con la tecnocracia o incluso con una especie de despotismo técnico intelectual. Usualmente, esta idea se traduce en la oposición entre los intereses de la mayoría y los de algunos pocos funcionarios técnicos, o a la percepción de arrogancia o privilegio entronizado en un conocimiento supuestamente superior, exclusivo y arcano. Y de ahí la importancia también de quienes nos están escuchando en las redes sociales, nuestros estudiantes, nuestros colegas, la importancia de la profesionalización y de tener en estas prácticas, pues no solamente el tema de lo académico, sino también de los valores, de la justicia social y de aquellos principios que tenemos, pues digamos, que ir permeando en nuestros estudiantes. La definición estándar de profesión, pues se refiere a una ocupación que como mínimo estaría planteando pues tres rubros, que se sujeta a pautas formales e informales de actuación, que es de tiempo completo y está compensada con una remuneración, y por tanto exige cualificaciones específicas, así como un examen formal de estas habilidades y conocimientos que se suponen vinculados con las responsabilidades a desempeñar. Por eso la importancia de quienes nos están viendo de continuar profesionalizando, continuar estudiando, hay maestrías, hay doctorados, hay especializaciones aquí en nuestra máxima casa de estudios y sobre todo,
pues también esto tiene que ver con lo que menciona Talcott Parsons, que decía que propuso que a medida que las sociedades se modernizan, dejan de conferir estatus sustentados en las cualidades innatas, es decir, en lo que está adscrito a las personas, al sexo, al linaje, a la edad, a la belleza, al carisma, etcétera, y en cambio, pues se va a los sistemas tradicionales en los que estos atributos pues rigen con frecuencia el curso de vida y dictan la estructura de oportunidades de un individuo. En este caso es el mérito, que en cambio se refiere al desempeño de una persona y lo que logra en la vida. Pues en estos sistemas sociales u organizacionales que valoran el mérito, en este caso hablaríamos de la meritocracia, pues se supone que ahí lo interesante es hablar del prestigio aunado a las oportunidades que se asignan en función del logro y del esfuerzo. Esto pues tiene que ver con la capacidad de usar las habilidades adquiridas para desempeñar una labor con base en estándares. Si bien pues sería ingenuo pensar que los sistemas organizacionales empíricos siempre brindan oportunidades para el mérito o que los atributos personales pues no importan en la vida real. La teoría es que los sistemas no tradicionales pues se distinguen por brindar mayores oportunidades para lograr o recompensar el mérito. En este sentido, pues la tesis es que mientras el proceso de burocratización produce demandas cada vez más intensas de estandarización, regulación y control de la discrecionalidad, la profesionalización, en cambio, es una especie de válvula de escape que asegura cierta autonomía en el margen o incluso en contra de las reglas y estructuras burocráticas. Aquí me gustaría hablar sobre los profesionales del gobierno en los tiempos complejos de la globalización. Y en términos generales podemos pensar que estos profesionales pues deben garantizar que las actividades y las responsabilidades del Estado, específicamente de la administración pública, pues sean llevadas a cabo, como la palabra que la antecede, con profesionalismo. Esto es, apegadas a estándares explícitos de actuación de tiempo completo y de manera estable y con méritos y conocimientos apropios. De ahí, por tal motivo, se requieren cuando menos 3 atributos. El primero es actuar con base en expectativas y estándares de desempeño. Ustedes saben que tenemos un sistema de evaluación del desempeño importante que se ha venido planteando desde varios años anteriores. Hay que tener competencias, conocimientos y experiencias relevantes y también contar con las herramientas necesarias para hacer el trabajo dentro de las unidades administrativas, dentro del campo laboral. La idea mucho más general es que la profesionalización del gobierno del servicio público, o sea, de las personas que lo ejercen, pues implique una garantía de que las actividades gubernamentales pues serán llevadas a cabo con arbitrariedad y evitando, sobre todo en este sentido, la arbitrariedad en un contexto negativo, pues cómo lo estaríamos logrando a partir de estándares que no están de forma improvisada, sino sobre conocimientos y experiencias. Tenemos además otros rasgos en nuestra administración pública y uno de ellos es lo que el profesor Merino llamó la subcultura de la lealtad. Esto es la vinculación con un proyecto o con un grupo. Ahorita vemos, estamos en un proceso electoral, estamos viendo en las calles las pancartas, estamos viendo las diferentes propuestas de los partidos y de las personas o de los actores políticos, pero sabemos que muchas veces cuando no logran llegar a estos cargos públicos, pues van a llegar a las diferentes oficinas gubernamentales y esto también pues implicaría que estas personas, más allá de lo que los está poniendo detrás del escritorio, pues hable sobre responsabilidad con profesionalismo y que también pues sería enteramente secundario su participación en la vida política. En otras palabras, pues dada la importancia de las personas que conforman el Estado, sin profesionales del gobierno, pues es más probable que los gobiernos y sus burocracias pues sean menos responsables ante las prioridades de las políticas públicas o que estén atestados de problemas de probidad como es la corrupción. De ahí que uno de los remedios sería la gestión de recursos humanos y su profesionalización, y para ello, en otras palabras, los gobiernos deben preocuparse por la adquisición y el mantenimiento del talento humano, el desarrollo y cuidado de habilidades, la motivación de las y los servidores públicos y la forma en que se pueden lograr mejores niveles de rendimiento, compromiso e integridad. Vean cómo es bastante integral lo que se requiere en un modelo de alta dirección y sobre todo no solo desde los gerentes públicos, sino también desde las propias secretarias, las personas que son la vista ante la ciudadanía, pues también serían principios, como les mencionaba al inicio, que tendríamos que estar procurando dentro de nuestros recursos humanos. De esto implicaría también que, en resumen, la gestión de recursos humanos implica esta estrategia para mantener un flujo constante y fiable de empleados o servidores públicos
públicos con cualidades necesarias o deseables. Aquí pues hay varios autores que han planteado, ¿no? Desde la selección, el reclutamiento del personal, la evaluación, la capacitación, la planeación de las necesidades del personal, la gestión de las compensaciones y las prestaciones, la gestión de datos y los sistemas de información. Veamos que es un modelo integral que no es solo un apartado del recurso humano, sino que en realidad también son herramientas, también es tecnología y otro de los temas importantes sería la innovación. Se puede afirmar que las políticas o los sistemas de gestión pública de recursos humanos pues atienden cuando menos estos tres problemas organizacionales. Uno de ellos pues tendría que ver con las responsabilidades a desempeñar y los objetivos organizacionales. El segundo problema se refiere a la gestión del empleo o, para ser más precisos, a la administración del preempleo, el empleo y el posempleo de los burócratas. Vean cómo también es bastante complejo lo que pasa con nuestras servidoras y nuestros servidores públicos una vez que egresan del ámbito gubernamental. Eso también es algo que poco se ha estudiado y que en realidad pues tendríamos por ahí una esfera de pláticas subsecuentes. Este segundo ámbito pues corresponde a las decisiones y estrategias relacionadas con cómo reclutar y contratar personal, pero también a la movilidad que se puede dar a ese personal dentro de las estructuras organizacionales, es decir, los ascensos y las promociones, y también pues las renuncias, las jubilaciones, estas pues por caracteres sobre todo personales o razones disciplinarias en las que el personal pues se deben de separar de las estructuras organizacionales. Finalmente, el tercer problema de la gestión pública de recursos humanos, pues concierne a la gestión del rendimiento. Este ámbito puede dividirse a su vez en tres aspectos más o menos diferenciados. El primero es el problema de la gestión del desempeño, que hace referencia a la forma en que la organización logra influir sobre la motivación de los funcionarios, de tal modo que su comportamiento, esto es su desempeño, efectivamente pues esté alineado con las expectativas y responsabilidades de los puestos y los objetivos de la organización. La gestión del desempeño entonces estaría implicando decisiones respecto a cómo se va a evaluar el trabajo de los burócratas o en este caso, de un servidor público en específico, o de una subunidad organizacional, como un equipo de trabajo o un departamento, por ejemplo. Además, conlleva decisiones sobre formas de retroalimentación, de seguimiento y reconocimientos, es decir, también los premios o castigos, ¿no? Del buen o mal desempeño de las personas, así como el arbitraje de los conflictos. Finalmente, a la gestión del desarrollo, pues le concierne el problema de mantener, actualizar y ensanchar las capacidades de los recursos humanos que están contratados, y esto pues no solo se refiere a la capacitación, también a la certificación de competencias, a la manera en que una organización pretende estimular el desarrollo de nuevas habilidades del personal, a reconocer la experiencia ganada y a fomentar o no la permanencia del personal dentro de las organizaciones en el mediano y largo plazo. Y bueno, pues en conjunto estos tres problemas, organización del trabajo, gestión del empleo y la gestión del rendimiento, pues conforman uno de los campos de acción que aquellos y aquellas que estamos pues pendientes de los temas de administración pública, pues tendríamos que estarles poniendo ojo a los temas de la gestión de los recursos humanos del gobierno. Y para último, para ir ya un poco cerrando esta primera intervención, pues a mí me gustaría decir que finalmente, aunque no por ello es menos importante, una ruta hacia la profesionalización pasa por resolver o dar cauce a la tensión entre lealtad y el mérito. Aquí, pues, obviamente sabemos hay de lealtades a lealtades y de méritos a méritos. Y aquí, pues, digamos, el sistema burocrático, pues, realmente tendría que pensar en profesionalización más allá de estos dos rubros, en los que muchas veces otorgamos una estrellita mucho más amplia al tema de las lealtades en el ejercicio del servicio público, por lo que es interesante imaginar esquemas y formas de organización que admitan ambos valores, o sea, que permitan cierto margen de maniobra, pero que al mismo tiempo ofrezcan garantías de profesionalismo, competencia, probidad y suficiencia. Yo con eso estaría concluyendo mi participación. Muchas gracias, maestra Mariana Tercero. Sin duda, un tema muy importante, lo que es recursos humanos, lo que es el capital humano, al final de cuentas, en el sentido de la importancia de que las y los servidores públicos estén preparados, estén calificados para poder desempeñar las tareas gubernamentales, porque vemos que desde el municipio principalmente carece mucho precisamente esta profesionalización, ¿no? Entonces luego están inventando o están, o no realmente desempeñan un papel
realmente responsable en las tareas gubernamentales. Entonces, sin duda, al final, lo importante que se debe de hacer también dentro de las administraciones públicas es precisamente esta profesionalización. Y bueno, tenemos hasta una pregunta en nuestras redes que hace Nancy Rivero y pregunta, ¿cómo logramos incorporar la base trabajadora y aprovechar su presencia y conocimiento cuando las más de las veces son descalificados? No sé, si alguien quisiera contestar esta pregunta. Creo que va más enfocada al planteamiento que hizo la maestra Mariana Tercero, dado su participación en temas de gestión de recursos humanos. Entonces, creo que la maestra Mariana Tercero pudiera contestar esta pregunta. Con mucho gusto. Pues mira, efectivamente uno de los problemas que tenemos es que descalificamos. Muchas veces ni siquiera conocemos a las personas, ni siquiera les damos oportunidad. Nos vamos con la parte curricular, nos vamos por la parte del trámite, del papeleo y evitamos estas competencias. Muchas veces en la propia experiencia, yo les decía a mis estudiantes, cuando ustedes participan en eventos políticos, es desde mirar, están ustedes aprendiendo. No es necesario muchas veces tener el diploma, porque la experiencia también cuenta y vale mucho. En México, lamentablemente, este tema que planteaba ahorita de los méritos y de las lealtades, pues también pareciera que a veces no es necesario tener los estudios, sino tener el conocido o la persona que te oriente para llegar a cierto cargo público o dentro de las organizaciones públicas. Aquí la importancia es considerar que todos podemos aportarle a la administración. Por eso, desde la planificación y desde la planeación estratégica, pues hay una visión, hay una misión, hay unos valores institucionales y estos son los que independientemente de la profesión, porque en administración pública no todos somos licenciados en ciencias políticas y administración pública, hay secretarias, hay jardineros, hay choferes, o sea, hay muchas personas que desde sus diferentes habilidades, no tanto desde los estudios como los contadores o los abogados o quienes desempeñan alguna otra profesión de licenciatura o de maestría o que requieran un grado mucho más especializado, pues también pueden aportarle a las organizaciones. Aquí el problema es nosotros, quienes estemos al frente de la toma de decisiones, pues también hacer esta escucha activa de estas innovaciones y de estas propuestas, pero también con cierto liderazgo y como decía el profesor Salvador, pues tener también ese liderazgo, yo diría un liderazgo administrativo, que es como un tema un poco más aparte del liderazgo político, es un liderazgo administrativo de toma de decisiones, pero encausadas al cumplimiento de los indicadores, de las metas y de los objetivos de la institución. Entonces, si yo aporto, no necesariamente... por eso es importante lo que hacen nuestros chicos y nuestros estudiantes desde el servicio social, porque son pequeñas habilidades que van a ir denostando pues en realidad no necesitan toda la licenciatura porque van a ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces, esto también nos estaría dando pauta a que incorporemos al personal y les permitamos al menos escucharlos, porque también somos a veces tenemos esta cerrazón en la administración pública de ni siquiera permitir que el otro opine sobre cierto procedimiento, sobre una cuestión que ya dice el Manual General de Organización y hasta ahí, ya, eso es lo que tenemos que hacer, pero hay formas de innovar que simplemente hasta sacando una copia, hasta escaneando un documento, nos facilita y nos simplifican la operatividad en el trabajo. Y eso muchas veces lo saben las personas que cotidianamente hacen estas labores. Entonces yo creo que es una cuestión de un liderazgo de escucha activa, presente y sobre todo también con temas de inducción del personal, porque eso también tiene que ver con la capacitación desde cómo recibimos a las y los nuevos integrantes de la administración pública, ¿no? Cómo los estamos preparando para sus cargos públicos. Esto también es importante porque justo las personas que tienen muchos años, pues pareciera que ellos se vuelven los expertos. Cuando llegan las nuevas generaciones, pues hay un conflicto ahí entre los que no saben y los que saben mucho. Entonces, logremos estas vinculaciones, logremos estas coordinaciones, sobre todo de comunicación, y aprendamos a escuchar, ¿no? Yo creo que es algo muy sencillo que tendríamos que estar por ahí poniendo más atención dentro de las unidades administrativas. Gracias. Muchas gracias, maestra Mariana. Sin duda, inclusive lo manifiesta la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública del CLAD,
en donde precisamente un gran déficit de las instituciones públicas tiene que ver con esta innovación, las dificultades que presentan para innovar en los procesos internos y mecanismos internos en la toma de decisiones y de gestión, ¿no? Que es es una asignatura pendiente que tienen todas las administraciones públicas precisamente para poder avanzar, para poder desatorar muchos procesos en la gestión precisamente pues en este caso, por ejemplo, de los recursos humanos. Entonces, esa es una asignatura pendiente. Entonces, pues para cerrar, creo que es la única pregunta que tenemos. Y para cerrar, bueno, pues daré la palabra para su comentario y reflexión final a la maestra Alicia Islas. Muchas gracias, maestra Alicia. Muchas gracias, maestro Eduardo. Y bueno, yo para cerrar me gustaría señalar y enfatizar, ¿no? Que tenemos que voltear a ver sí o sí este enfoque social de la administración pública, porque a veces dentro de la lógica de complejidad y globalidad hemos estado dando más peso a herramientas, a cómo mejoramos ciertos procesos, pero nos hemos olvidado un poco de que nuestra orientación es totalmente social. Nosotros vivimos para la sociedad. Y que además también quien mueve y hace caminar a esto que se llama administración pública es justamente el recurso humano. Son las personas que estamos dentro de las organizaciones públicas, somos las personas que nos coordinamos con otras organizaciones públicas, con agentes del ámbito privado, y entonces creo que es muy importante que en esta lógica de complejidad y globalidad visualicemos siempre este carácter humano y social en y de la administración pública. Me parece que esa es la clave, además de todas estas aportaciones tan interesantes y estas reflexiones tan pertinentes que el profesor Salvador Mora y la profesora Mariana Tercero nos compartían. Me parece que es muy interesante. Reiterar también el agradecimiento por la consideración para participar en esta mesa, y nos vamos, claro, con más dudas, pero también con más ideas de cómo podemos empezar a hacer otras cosas o fortalecer las que ya tenemos para dar un enfoque de mayor eficacia, mayor eficiencia a nuestra administración pública en este contexto de complejidad en la globalidad. Muchas gracias, maestra Alicia. Cederé la palabra al doctor Ricardo Valle. Gracias. Pues yo le preguntaría a los tres ponentes alguna reflexión que puedan formular sobre el significado de gobernar en medio de incertidumbre y turbulencias, que también implican pues elementos de cambio, de oportunidad, de riesgo, de tomar en cuenta factores, digamos, nacionales extranjeros. No me refiero al caso de México, sino a una idea de ustedes genérica, ya que han estado estudiando ese tema de manera muy detallada. A ver si nos dan más luz de la que ya nos dieron hasta ahora, por favor. Gracias. Gracias, doctor Valle. Le daré la palabra a la maestra Mariana Tercero. Pues yo creo que la complejidad es, como nos pasó con COVID, tenemos que tener el plan A, el plan B, el plan C, las administradoras públicos, tenemos un compromiso social, bien lo decía nuestra queridísima profesora Alicia, pero el reto es mayúsculo, porque no solamente hay crisis económicas, no solamente tenemos cuestiones políticas, no solamente tenemos cuestiones de salud pública, temas que se han quedado por años, como es la pobreza, las desigualdades. En realidad la complejidad la vivimos todos los días desde que llegamos a la oficina. No sabemos en realidad en la administración pública muchas veces qué es lo que nos depara. Tenemos una reunión, teníamos un día muy planeado y en la realidad en este momento algo pasó y tenemos que tomar cartas en el asunto y salir avantes, a veces sin recursos, a veces sin personal, a veces atendiendo o desatendiendo los temas personales, porque la prioridad es justo la atención de los problemas de la institución o en este caso de la administración pública. Yo creo que ahí la labor para quienes estamos estudiando y quienes nos fortalecemos con los estudios de grandes profesores como el doctor Ricardo Valle, pues sabemos que tenemos que tener siempre
no solo la teoría, sino también esta parte que decía la profesora Alicia de la práctica, y la práctica es la experiencia que te va a ir diciendo en qué momento puedes hacer lo que tienes que hacer, que dice la norma, pero en qué momento también la importancia de rescatar los valores sociales y sobre todo el beneficio del país. Aquí hay que anteponer siempre a la institución y sus objetivos cuando tenemos las leyes muy claras, cuando tenemos los liderazgos que apoyan, pero también hay veces que no tenemos esto y todo el checklist está a favor, muchas veces va en contra, y yo creo que ahí también es donde tenemos que hacer administradores públicos fortalecidos para tomas de decisiones en momentos de incertidumbre y darles estas estrategias para que los estudiantes y aquellos que están ahorita inmersos dentro de las instituciones puedan tomar decisiones objetivas, pero también con este sentido humano y sobre todo apegada a la legalidad y a los derechos humanos. Gracias. Gracias, maestra Mariana. Doctor Salvador Mora, adelante. Gracias. Bueno, yo diría que hay que ver dos planos. La primera es la complejidad representa un problema de comprensión desde un ámbito epistemológico, incluso podríamos partir. Y creo que en ese sentido hay que dar cuenta que el reto es, por ende, dar cauce a planteamientos teóricos que puedan aprender esta complejidad que dejó de ser una emergencia, dejó de ser algo excepcional y se ha convertido en una constante y que define los retos y compromisos de gobiernos, de los estados, de la política, de la democracia, de la administración pública. Y la segunda tiene que ver con la gestión. Y en ese ámbito me parece que uno de los primeros retos que tienen los gobiernos es atender y equilibrar las exigencias democráticas que le presentan los ciudadanos de diverso carácter. Ese condicionante lleva propiamente que el futuro de la administración depende de su capacidad de articular esa creciente complejidad y desarrollar formas de gestión bajo un mecanismo, yo diría, en el cual se piense en flexibilidad, en polivalencia, en cooperación, como elementos que para mí derivo de la lectura que hacen autores como Luis F. Aguilar, Rabiot mismo, que creo que dentro de ello tendrían que llevarnos a un reto, quitar o desprendernos de lógicas feudales o corporativas que han primado y que han desgraciadamente vuelto a la palestra de la discusión en modelos en Venezuela, en México, que evidentemente son casos que he venido siguiendo con atención. Por ahí lo dejaría. Gracias. Gracias, doctor Salvador. Maestra Alicia. Muchas gracias, maestro Eduardo. Bueno, justo yo sumaría lo ya señalado, que el gobernar en complejidad, bueno, pues por un lado implica el reconocimiento de que no hay respuestas únicas, que tampoco hay actores únicos involucrados en un programa, en un problema, que esto no es algo fijo, que esto involucra una constante interacción, pero también un constante análisis y reflexión de lo que se hace. También sumaría la idea de adaptación al cambio, ¿no? Que muchos han señalado como resiliencia, resiliencia, ¿no? Que también desde estos enfoques organizacionales se habla de, para poder generar, ¿no?, una mejor respuesta de las organizaciones, es necesario que encontremos cuáles son las demandas, cuáles son las capacidades institucionales y cómo frente a los contextos que vamos enfrentando podamos ir dando respuestas. Creo que también esta lógica de pensar en el gobernar, en la complejidad, también nos invita a repensar lo que entendemos por efectividad, por eficiencia, por eficacia y todos estos valores que, claro, ¿no?, tienen un sentido de utilidad pública, de orientación hacia lo que es el buen gobierno, pero también en esta lógica, sí, por efectividad, eficacia, eficiencia, vamos a entender resultados no específicos en un marco que es muy cerrado, que no permite la interacción, el reconocimiento también de otras formas de llevar a cabo la acción pública, pues bueno,
sería un poquito cuestionable. Entonces yo esos son los elementos que sumaría a mesa de análisis y a este cuestionamiento. Gracias, maestra Alicia. Y tenemos una última pregunta, es ¿de qué manera se puede preparar y capacitar a los servidores públicos municipales? Porque desde el presidente, los secretarios, ni directores no son politólogos ni administradores públicos. Creo que esta pregunta nuevamente recae en la maestra Mariana. Y mira, lamentablemente los municipios no se pueden estandarizar, sabes que hay más de 2.400 municipios en nuestro país y el estandarizar lo que ha hecho el Instituto Nacional del Federalismo, el INAFED, pues es buscar acercarles a quienes llegan a las, digamos, a las administraciones una vez que ganan la elección, pues estos cursos donde los preparan, por ejemplo, en temas de finanzas públicas, de desarrollo regional, de políticas públicas, pero digamos que ahí la parte importante es las personas tener la vocación de quererse preparar. Los cursos están, muchos de estos, e incluso en las plataformas como México X, nuestra propia universidad tiene plataforma donde da cursos y lamentablemente pues vemos que hay una poca o una baja participación. Entonces tiene también que ver con cómo, por eso decíamos en esta parte de la motivación, cómo motivamos a que se sigan preparando y sobre todo en estos temas que señalaba ahorita la profesora Alicia, eficacia, eficiencia, que tienen que ver no solo con el desempeño en este caso del municipio, sino también de ellos como individuos, o sea, prepararse para ser una mejor persona. Yo creo que también ahí, por eso decíamos, es un sistema también de valores personales que tendríamos que pues estarles inculcando, pero también tiene mucho que ver con nuestra imagen, ¿no? Con lo que nosotros proyectamos a los demás. Y si estamos dentro del ámbito gubernamental, pues también nosotros somos imagen. Entonces, digamos que tendríamos que empezar con nosotros para dar un buen, pues en este sentido, una buena imagen a quienes están con nosotros compartiendo en las administraciones públicas. Pero si el primero, que es el director, es el menos interesado o al que menos le importa que su personal se capacite porque va a perder horas de trabajo, porque no los va a encontrar en el área, porque no le parece que las personas se salgan, pues obviamente a donde tenemos que empezar a trabajar es en las cabezas, ¿no? Ahí yo creo que eso sería parte fundamental de estos estilos de liderazgo y de estos estilos de la dirección que toman quienes ostentan hoy los diversos cargos públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mariana Tercero. Y pues bueno, con esto daremos por terminada nuestra mesa redonda, la administración pública en el mundo complejo de la globalidad. Agradecemos nuevamente al Centro de Estudios Políticos, al programa de político de la FES Acatlán y obviamente a la coordinación del Centro de Estudios en Administración Pública para la realización de esta mesa y sin duda a quienes nos acompañaron como panelistas, a la maestra Mariana Tercero, a la maestra Alicia Islas y al doctor Salvador Mora. Muchas gracias por sus reflexiones en torno a este tema que sin duda es muy importante para la actualidad de la administración pública. Quedamos atentos y nos veremos próximos en la próxima mesa de redonda que será llevar a cabo en unas semanas del CACS nuevamente. Muchas gracias y muy buen día a todos y a todas. Gracias. Hasta luego.